Bienvenidos al segundo tema de esta serie. Este segundo tema vamos a estudiar acerca de las ofrendas expiatorias, que como lo mencionamos en el tema anterior son parte de las ofrendas por el pecado. Pero quisiera invitarte a que te unas conmigo en oración. Querido Padre Celestial, seguimos, Señor, estudiando las ofrendas del santuario y pedimos por tu dirección y tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender cómo presentarnos delante de ti y cómo experimentar un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Para algunos teólogos no hay mucha diferencia entre las ofrendas por el pecado y las ofrendas expiatorias, pero vamos a ver que hay ciertas variables que queremos considerar y algunas lecciones que el Señor ha dejado para con nosotros. Las ofrendas expiatorias es una palabra diferente de las ofrendas por el pecado, que era chatna. Esta es la palabra hebrea asham. Y esta ofrenda se difiere de las ofrendas por el pecado. De hecho, en Ezequiel 46, versículo 20, vemos que se utilizan las dos ofrendas mencionadas como si fuesen diferentes. Ezequiel 46, versículo 20, nos dice aquí la palabra del Señor. Ezequiel 46, 20. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Vemos que hay una diferencia entre las ofrendas por el pecado y la expiación, o las ofrendas expiatorias. Así que, ¿en qué se diferían estas ofrendas de las ofrendas por el pecado? Vayamos a Levítico, capítulo 5, vamos a leer el versículo 15. Levítico capítulo 5, versículo 15. Vamos a comenzar desde el versículo 14, donde encontramos aquí el encabezado de ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiese falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los del rebaño, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, es ofrenda por el pecado. Ahí donde dice ofrenda por el pecado es asham, es ofrenda expiatoria. En inglés es trespass offering. Vemos aquí que se ofrecía en pecados en las cosas santas. Dice, y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová. Ahora, aunque aquí vemos también el aspecto del yerro, pero había un nivel más alto de culpabilidad en estas ofrendas, porque aunque había cierta ignorancia, no era una ignorancia completa. Había cierto conocimiento de pecado que se hacía. Ahora vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 6. Número 1, entonces se ofrecían en específico con aquellos pecados de las cosas santas a Jehová. Cosas que tienen que ver con el servicio a Dios. Capítulo 5, versículos del 1 al 6. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, o bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Vemos aquí también que se resumía en los pecados contra el prójimo, y entre esos tenemos no denunciar la verdad, tocar algo impuro y jurar apresuradamente. Jurar apresuradamente. Ahora, vamos a ir uno por uno.
El pecado en las cosas santas. ¿Qué incluye aquí? Pecados que tienen que ver con la obra de Dios, con el servicio a Dios, que de cierta manera no se tenía un conocimiento completo, pero se haya pecado. Volviendo al versículo 15 del capítulo 5. Vamos al versículo 16. Y pagará lo que hubiere defraudado en las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Vemos aquí que, y esto es una diferencia con las ofrendas por el pecado, y es que cuando se pecaba en las cosas santas, se debía hacer restitución y debía añadir una quinta parte. Nos dice este versículo, debía añadir una quinta parte. Vamos a Números, capítulo 5, versículos 7 y 8. A ver más acerca de eso de la restitución. Números capítulo 5, versículos 7 y 8. Vamos a comenzar desde el versículo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Vemos aquí que el delinquir no es un pecado completamente por ignorancia. Estamos viendo, es un pecado contra el prójimo. El delinquir, Jesús dijo, ya comenzó en el corazón. Una persona que delinque es una persona que ya ha albergado un sentimiento contrario en su corazón contra su prójimo. Dice que aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación con él. Debido a que este tipo de pecado era un pecado con cierto grado de conocimiento, estos pecados, además de confesarlos, se debía traer una ofrenda, se debía dar una restitución. Y saben, nosotros hoy hemos perdido esa práctica. Y de muchos pecados de los cuales somos conscientes, y aquí nos dice, después de que seamos conscientes de ese pecado, debemos confesarlo y hacer restitución. Por ejemplo, digamos, vamos a tomar el caso de no decir o no denunciar la verdad. Digamos que yo veo que a mi vecino le roban 5 vacas, ¿ok? A mi vecino le roban 5 vacas. Yo veo quién fue. Y llega mi vecino y pregunta quién me robó las vacas y comienza a hacer investigación. Y yo no digo la verdad por miedo a meterme en un problema. Yo he pecado. Eso se le considera pecado. Y yo debo confesar el pecado y hacerle restitución a mi vecino de una quinta parte. ¿Cuánto sería una quinta parte de 5? Sería 1. O sea, debo devolverle al menos una vaca a él. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a leer. Versículo 2 del capítulo 6. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare falsamente, en alguna de todas aquellas cosas que se suele pecar el hombre. ¿Estamos viendo? O por ejemplo, aquí dice que algo que el prójimo le haya encomendado. Por ejemplo, a mí, mi hermano o mi amigo me dejó encomendado que le cuidara muy bien su carro. Y yo usé el carro, dañé el carro, estrellé el carro. Y luego él viene y dice, no, lo que pasa es que me sucedió esto y no hago restitución, no pido perdón. Estoy pecando. La Biblia me dice que en estos casos, cuando yo me ha sido encomendado algo que no es mío,
y por alguna razón, sea que yo haya sido culpable o sea que no haya sido culpable, yo debo hacer restitución. Y si no existiera una persona a quien hacerle restitución, se le hace restitución a Dios. ¿Estamos entendiendo? Digamos que yo me quedé con el carro de mi hermano. Mi hermano se fue, se lo estrellé y a los pocos días mi hermano muere. No tengo ya cómo yo pagarle eso. Quedé endeudado con él, murió y no le alcancé a hacer restitución. En esos casos, ese porcentaje, digamos que el carro valga unos 30,000, vamos a colocar un precio ahí, $20,000, por ejemplo. $20,000. Yo debería hacerle restitución o en dinero o ayudando a arreglar el daño, una quinta parte de esos $20,000, que serían, ¿qué? A ver, haciendo un cálculo así aproximado, $4,000. Pero digamos que él murió, ¿cómo entonces yo haría? Yo debería llevar esos $4,000 como ofrenda a la iglesia por la restitución. También se nos dice que cuando se tocaba algo inmundo o algo impuro. Muy bien, vamos a mirarlo de nuevo, capítulo 5, versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Bueno, tú debes estarte preguntando, bueno, hoy no estamos en peligro de tocar un animal inmundo. Hoy no tenemos mucho contacto con los animales. ¿Cómo se aplicaría eso hoy? A ver, ¿qué es inmundo para Dios? ¿Qué es inmundo para Dios? Pensemos en todas las cosas que son inmundas. Por ejemplo, los vestidos inmodestos, eso es inmundicia para Dios. Las películas son inmundicia para Dios, películas mundanas. La música mundana es inmundicia para Dios. La mentira, las malas palabras, las maldiciones, inmundicia para Dios. Todo lo que se salga de la ley de Dios, inmundicia para Dios. A veces los cristianos tenemos que tener contacto con el mundo, sea cuando vamos a hacer la obra misionera, sea cuando vamos a hacer algunas diligencias. Y nosotros en ese concurrir con el mundo, en la mayoría de las ocasiones nos vemos contaminados inconscientemente. Vemos una imagen, una propaganda, una mujer semidesnuda que no queríamos ver, no nos propusimos verla y quedó quizá esa imagen allí en la mente. Vimos algún accidente, vimos algún atraco, vimos algún delito que se cometió y eso hizo una impresión profunda en mi mente. ¿Saben? Algunas personas dicen que toma más o menos unos 3 días para que la impresión inmediata de algo se borre del pensamiento, al menos que no esté allí constantemente. Y es por eso que el Señor desea que nosotros hagamos preparativos para el sábado. A veces nosotros dejamos todas las cosas para el viernes, aún las salidas a la ciudad, y llegamos al sábado y aún estamos pensando en lo que vimos y escuchamos en la ciudad. El Señor desea que nosotros pidámosle a Él que aunque no hayamos pecado premeditadamente o voluntariamente, que nos perdone y nos limpie por haber tenido contacto con cosas inmundas. He tratado yo de formar el hábito de las salidas a las ciudades o cosas por el estilo, hacerlos quizá más tardar el miércoles, para que cuando llegue el sábado mi mente esté en paz, esté desconectada completamente. Nos dice también que jurar apresuradamente. El que jura apresuradamente es una persona que no ha controlado sus labios. El libro de Santiago capítulo 3 me habla de los pecados de la lengua. ¿Sí? Los pecados de la lengua. No significa solamente jurar, sino hablar apresuradamente. Y luego nos dimos cuenta, oh, yo no debía haber dicho eso. Pero ¿saben? Las palabras habladas son como la crema dental después de que sale del tubo. Tú ya no la puedes volver a meter. No la puedes volver a meter.
una palabra dicha no es una palabra que tú puedes volver a recoger. Ha hecho su efecto. Y en este tipo de pecados Dios desea que hagamos restitución. ¿Saben? Hay muchas personas hoy que van a la iglesia, dan sus ofrendas, dan sus sacrificios a Dios de alabanza, cuando aún no han hecho restitución. ¿Saben Dios cómo le llama a eso? Dios le llama a eso abominación. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, Jesús me enseña que debo hacer restitución primero antes de ofrecer un sacrificio. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Miren lo que Jesús nos enseña. Nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y noten, no es que tú tienes algo contra tu hermano, sino tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano. ¿Tienes deudas que no has pagado? Paga tus deudas. La hermana White dice que debemos huir a las deudas como al cáncer. Paga tus deudas. Esté a paz con tu hermano. Luego ven y preséntate al santuario. Presenta tu sacrificio. ¿Saben que Zaqueo? La historia de Zaqueo para mí es muy interesante, porque Zaqueo entendió esto. Y nos dice ahí en Lucas 19:8, después que Zaqueo tuvo convicción de su pecado, miremos lo que Zaqueo hizo. Versículo 8 de Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no solamente devolvió la quinta parte, sino que lo devolvió cuadruplicado. No es suficiente arrepentirse, sino que debemos hacer restitución. Debemos mostrar obras dignas de arrepentimiento. Jesús es nuestra ofrenda expiatoria. Y cierro con este versículo que encontramos en Isaías 53, versículo 10. Y encontramos la misma palabra Asham, que es la palabra usada para ofrenda expiatoria. Isaías 53, versículo 10. Leemos aquí en la palabra del Señor. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en Asham, en expiación, por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros a experimentar el verdadero arrepentimiento, los arrepentimientos de los cuales no tenemos que arrepentirnos. Y si tenemos que hacer restitución, que el Señor nos ayude a hacerla de todo corazón. Y que al hacerla podamos nosotros mirar el carácter odioso y terrible del pecado. ¿Saben? Dios nos educa a nosotros de diferentes maneras. Y cuando hay algo que le duele mucho al hombre, es cuando le tocan el bolsillo. Y Dios toca el bolsillo. No para que su arrepentimiento sea con base al dolor por su bolsillo, sino por el dolor que le causa a él. Que el Señor te bendiga, vamos a orar.